Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cristian Alexis y hoy les voy a presentar el tema de pensión por vejez de la Ley del Seguro Social. Mm, Voy a presentar pantalla donde podré mostrar las 20 preguntas de mi tema, a las cuales voy a explicar a continuación. Espero y sea meramente muy informativo para aquella persona que vea este video y les sirva de algo por si tienen adultos mayores, padres, abuelos o incluso tíos que puedan ayudar. Ok, un segundo. No, estoy haciendo un proyecto, dame un segundo más. Estoy haciendo un proyecto, dame un segundo. Bien, una disculpa por eso. Comencemos. Como les comentaba, mi tema es pensión por vejez de la Ley del Seguro Social. Vamos aquí, listo. Ok, pasemos a lo que vienen siendo las preguntas. Dando inicio a la primera, ¿qué riesgos protege el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Bueno, esto protege el retiro a la cesantía en edad avanzada y la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro. Esto de acuerdo en el artículo 152 de la Ley del Seguro Social. Cabe mencionar antes de continuar que yo todas estas preguntas las pude rescatar de la Ley del Seguro Social. Asimismo, las respuestas las pude estructurar en base a ello. ¿Qué se requiere para acceder a las prestaciones de este seguro? Bueno, de acuerdo a la ley del Seguro Social, en el artículo 153 nos menciona que se requiere el cumplimiento de periodos de espera medidos en semanas de cotización reconocidas por el instituto, que es básicamente cuando, incluso en el portal de, de Google, es posible poder saber las semanas que tenemos cotizadas hasta el momento. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las prestaciones que otorga el ramo de vejez? Bueno, estos son la pensión, la asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial. Esto acorde al artículo 161 de la Ley del Seguro Social. ¿Cuáles son los requisitos para tener derecho al seguro de vejez? Haber cumplido los 65 años de edad y tener reconocidas por el instituto un mínimo de 1,000 cotizaciones semanales, o sea, 1,000 semanas, literalmente. Esto acorde igual al artículo 162 de la Ley del Seguro Social. Es increíble, ¿no? Saber cómo es que tenemos que trabajar toda nuestra vida, bueno, más bien nuestros padres, porque desafortunadamente para jóvenes del 97 para acá ya no alcanzamos pensión, tengo entendido. Entonces, creo que México es el próximo Venezuela. ¿Qué pasa si el asegurado tiene 65 años pero no reúne las semanas de cotización? Bueno, esto podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias. O sea, incluso si no pudiste juntar tus semanas a tus 65 años, tendrás que seguir trabajando para poder cotizar esas semanas y que puedas tener tu pensión por vejez. O sea, es increíble la manera a lo que estamos llegando, ¿no? ¿Qué derecho tiene quien al menos tiene 750 semanas cotizadas y 65 años de edad? Bueno, este tendrá el derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, que pues de acuerdo acorde al artículo 162 de la Ley del Seguro Social, aunque sea en ley, la verdad creo que ha sido un poco injusto para las personas mayores que todavía vemos en las calles trabajando o incluso en empresas como Walmart, que los hemos visto como así llamados cerillitos, que todos los días se ganan la vida, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo se otorga la pensión de vejez? Solo a la previa solicitud del asegurado y se cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar siempre que cumpla los requisitos del artículo 162 y esto también acorde al artículo 163 de la Ley del Seguro Social. O sea, solamente se podrá otorgar la vejez siempre y cuando sí se haya verificado que ya dejó de trabajar, que sí tenga sus 1,000 semanas cotizadas y si no las tiene, olvídalo. Tienes que seguir trabajando hasta poder cotizarlas y no importa si mueres en el intento. Creo que somos
uno de los países que más ha sufrido en esa parte, ¿no? ¿Qué opciones tiene el asegurado para disfrutar su pensión de vejez? Bueno, contratar una renta vitalicia con una compañía de seguros, mantener retiros programados en una Afore o elegir ambas opciones. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Muchas veces, bueno, esto es algo que yo he investigado por fuera, para que las personas se pensionen, tienen dos opciones. Una es que les den todo el dinero que pudieron ahorrar de su pensión, o la otra es que les den mensualmente un cierto porcentaje de toda su pensión hasta, pues, que fallezcan. Al final del día, pues, muchas personas solo prefieren retirarlo todo de golpe para poder invertir o hacer crecer más ese dinero. Pasamos a las siguientes preguntas. ¿Qué es la renta vitalicia en el contexto de la pensión por vejez? Es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir los recursos de la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Esto acorde al artículo 159F, fracción 4 de la Ley del Seguro Social. ¿Qué es lo que les mencionaba hace un momento? Perdón, es que me estaba dando. Es lo que les mencionaba hace un momento, de que muchas personas también tienen la opción de que una vez hayan tenido todo su ahorro, tengan su retiro a los 65 años, van a poder tener esas dos opciones a elegir, el cual es el retiro completo y los retiros ya sea mensuales o programados. Que eso nos guía a la siguiente pregunta: ¿qué son los retiros programados? Es la modalidad de obtener una pensión fraccionando los recursos de la cuenta individual, considerando la esperanza de vida y los rendimientos previsibles de los saldos. Artículo 159F, fracción quinta de la Ley del Seguro Social. ¿A qué se refiere esto? Que siempre y cuando la persona haya llegado a 65 años, se hace a lo que yo pude llegar a entender, se hace un estímulo de cuánto promedio de vida tendrá más, y de así sea 5 o 10 años, dependiendo un análisis de su vida. Es como le estarían dando mensualmente su pensión. Muchas personas se reciben en pensiones hasta de 30,000 pesos, cuando otras pueden recibir hasta de 10,000 pesos. Siempre y cuando la modalidad que les toque, porque me enteré que hoy en día ya puedes tener varias modalidades para tu jubilación o pensión por vejez. Pasamos a la siguiente pregunta, el cual es: ¿qué es el seguro de sobrevivencia? Es el que contrata el pensionado por vejez a favor de sus beneficiarios para otorgarles pensión y prestaciones tras su fallecimiento hasta la extinción legal de las pensiones. Esto se refiere a que una persona que ya se pensionó llega a fallecer y aún quedó un saldo pendiente de su pensión, por así decirlo. Esta persona podrá heredar lo restante, ya sea a los beneficiarios, ya sea a su pareja, o si en este caso llega a tener hijos o nietos. Bueno, eso ya sería decisión de parte del pensionado, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta: ¿qué es la pensión garantizada? Es aquella que el Estado asegura de a quienes tengan 60 años o más hayan cotizado 1,000 o más semanas calculadas según la tabla, considerando el promedio de su salario base de cotización, que esto es acorde al artículo 170 de la Ley del Seguro Social. Otra cosa que también aquí evalúan mucho es cuánto ganas realmente, cuánto fue el salario de tu último trabajo, y de acorde a eso es cómo va a caer tu pensión mensualmente. Realmente no es como que a todos les van a dar la misma cantidad, 30,000, 40,000 pesos por mes, no. Es muy raro que sucedan estas cosas, porque pues hoy en día en México no todos tenemos el mismo salario. Claro que muchos tienen mejor salario dependiendo sus estudios, pero a la vez hay personas que no tienen ningún estudio y ganan el mínimo, lo cual es muy poco para cuando lleguen a su vejez, aunque tengan sus 1,000 semanas cotizadas y más de 60 años o 65, ya llegando a los 65, ¿no? Pero en fin, pasamos a la siguiente pregunta: ¿quién cubre la pensión garantizada? Bueno, esto lo cubre el gobierno federal con recursos propios complementarios, los de la cuenta individual, por conducto del instituto. Esto de acuerdo al artículo 172 de la Ley del Seguro Social. ¿A qué se refiere esto? Con los recursos del gobierno es como van pagando los pagos complementarios o programables de la pensión, ¿no? ¿Qué sucede cuando se agotan los recursos de la cuenta individual? Que es lo que mencionamos hace un momento, el gobierno federal con recursos complementarios. La Afore notifica al instituto para que éste continúe otorgando la pensión garantizada, y una vez agotado será cubierta con cargo al gobierno federal. Esto de acuerdo al artículo 172 de la Ley del Seguro Social. ¿A qué se refiere esta pregunta? Bueno, que siempre cuando la Afore haya agotado todo su fondo de esta persona para su pensión, automáticamente
todos los gastos de pensión pasarán a cubrirlos todo por el gobierno federal. No sé si me pueden entender, espero que sí. Disculpa, es mi perrito el que está ladrando. ¿Qué pasa con la pensión garantizada si el pensionado reingresa a trabajar? El instituto suspenderá el pago de la pensión garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio. Esto de acuerdo al artículo 173 de la Ley del Seguro Social. ¿Y a qué se refiere esto? Muchas veces, bueno, yo he sabido de situaciones donde las personas, una vez se jubilan, deciden volver a trabajar en algún otro lugar, pero prefieren hacerlo por fuera. Cuando la ley, se percata de estos temas, pues básicamente es cuando deja de pensionar a la persona. Un segundo, por favor. Perdón. Es cuando perdón, deja de darle, entregarle su pensión a la persona mensualmente. Esto acorde porque pues está básicamente cotizando un salario ya, cuando se supone que por pensión de vejez ya no puedes realmente trabajar ni en una empresa, tengo entendido, y no, realmente no estoy muy seguro si por fuera puedes trabajar, pero siempre y cuando tú ofrezcas un servicio como de contador o X cosa, ¿no? O asesor financiero, asesor administrativo, varias cosas así. ¿Puede un pensionado por vejez recibir otra pensión garantizada? No, el pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que disfrute de una pensión garantizada no podrá recibir otra de igual naturaleza. Esto es acorde al artículo 173 de la Ley del Seguro Social, que es lo que ya mencionaba hace un momento, que muchas personas es cuando buscan un trabajo por fuera después de tener su pensión, cuando realmente no es posible. Claro que muchas personas a través de su pensión deciden iniciar negocios propios como venta de comida, bueno, un puesto de tacos, puesto de hamburguesas, puesto de hot dogs, X cosa, ¿no? Esos ingresos creo que sí se considerarían fuera de esto, o sea, no tendrían por qué. El contrato de un seguro de gastos con un banco o algo, a esa edad yo sé que es muy imposible que un seguro te pueda ofrecer un seguro de vida como tal, así, donde te puedas pensionar. Porque pues al final del día ellos evalúan también en cualquier banco, en cualquier aseguradora que vayas, van a evaluar tu edad, tu estimado de vida y pues la verdad eso sí, sí corta mucho las posibilidades. Pasemos a las siguientes preguntas. Un segundo, por favor, es que creo que se trabó. Listo. ¿Cómo se actualiza la pensión garantizada? Se actualiza anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor para garantizar su poder adquisitivo. ¿Esto a qué se refiere? Normalmente año con año se actualiza lo que viene siendo la canasta básica. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Se actualiza la canasta básica, aumenta los precios, ya sea de los alimentos básicos para el consumo del mexicano. Y a través de esto también es como se aumentan los salarios, como el salario mínimo ha aumentado, lo que lo hemos estado notando, pero a través de esto también aumenta la pensión. Tendría que ser equitativo, ¿no? Pero yo aquí les hago una pregunta. ¿Realmente creen que hoy en día los salarios con los que contamos los jóvenes, e incluso los jóvenes, en algún futuro no muy lejano, creen que podamos incluso poder adquirir la canasta básica completa? Porque hoy en día yo gano un aproximado arriba de los 13,000 pesos mensuales y es muy difícil porque pues al final del día hoy todo está caro. Lo que aumentó fue el salario mínimo, pero el salario profesionista no ha aumentado nada. A lo que pude llegar a informarme, el salario profesionista solo ha aumentado un 34%. Muchos presumen que el salario mínimo aumentó en más del 100%, sí, pero el del profesionista solo aumentó el 34%. Realmente estamos en una situación donde los jóvenes vivimos en un estrés al punto de que como no nos vamos a poder pensionar por vejez, tenemos la presión de siempre estar buscando cómo obtener nuestros activos fijos, como una casa, un coche, un lugar donde poder vivir, una renta digna, aunque sea renta, pero que sea digna. Porque hoy en día, lo que antes costaba una casa 6,000 pesos la renta, una casa entera, a lo mucho 6,000. Hoy en día, un cuarto, chicos, son un cuarto, y a lo mucho, si puede llegar a haber un baño, cuarto y baño, te llega costando más de 4,500 pesos, cuando eso antes era una casa completa. O sea, si se fijan la diferencia de cómo México va a la baja en vez de la alza, pero en fin. ¿Qué cuotas se pagan en el ramo de cesantía en edad de avanzada y vejez?
Bueno, los patrones cubren las cuotas del 3.150% al 11.875% según sea el salario, que es lo que les mencionaba. Hay profesionistas que ganan incluso más de arriba de 50,000 pesos al mes. Claro que tienen un nivel de experiencia muy bueno, saben más idiomas, pero fuera de eso, muchos de esos profesionistas ya no van a alcanzar la pensión por vejez. Eso es un hecho. Bueno, y los trabajadores cubren el 1.125% sobre el salario de base de cotización. Esto acorde al artículo 168 de la Ley del Seguro Social. En fin. ¿Qué sucede a la muerte del pensionado por vejez con pensión garantizada? El instituto deberá contratar una renta vitalicia que cubra la pensión correspondiente a favor de los beneficiarios, con la aseguradora que estos elijan. Ok, esto acorde al artículo 172A de la Ley del Seguro Social. ¿Y a qué se refiere esto? Que es lo que mencionaba hace un momento. Todo dependerá de los beneficiarios a qué aseguradora elijan, donde les puedan estar pagando mensualmente o como ellos lo hayan decidido, la pensión que quedó pendiente de la persona fallecida, ¿no? En este caso, del pensionado fallecido. Lo cual nos lleva a la última pregunta, y muy importante. ¿Qué pensión reciben los beneficiarios del pensionado por vejez fallecido? La viuda recibe el 90% de la pensión, los huérfanos del padre o madre del 20%, o sea, 30% si hay huérfanos de ambos, o sea, si en todo caso ambos fallecen y quedan huérfanos, y los ascendentes dependientes el 20% cada uno. En todo caso, esto de acuerdo al artículo 171 de la Ley del Seguro Social. ¿A qué se refiere con los ascendientes dependientes? Muchas personas, o como hoy conocemos, hay gente longeva todavía, con el respeto que se merecen, que ya tienen más de 85 años. En mi caso, conozco, mi abuelita tiene más de 85 años, tengo entendido. Y mi padre, o varios, bueno, hermanos de mi padre, ya llegan a los 65, están a punto de llegar. Y bueno, esto se refiere a los ascendientes dependientes, que en este caso serían los familiares padres o, en su caso, si llegase a haber abuelos, pero pues hoy en día ya no es posible, ¿no? Ya creo que la época de los bisabuelos ya está llegando a su fin. La viuda recibe el 90% de la pensión. ¿Qué sucede con el otro 10? ¿Ustedes a dónde creen que iría? ¿Realmente creen que se lo entregarían a alguien más? Claramente no. Simplemente el otro 10% queda perdido. La persona que tantos años trabajó en su vida, al final del día le siguen quitando después de haber muerto. Pero yo los voy a dejar con una última pregunta. Que se la lleven con ustedes y realmente analicen si esto es lo que van a hacer toda su vida. ¿Realmente vale la pena trabajar por un salario que no nos alcanza ni siquiera para una comida digna? Mi nombre es Cristian Alexis Ruiz Lozano. Espero y haya sido de su agrado esta presentación, al igual que de usted, profesor. Espero haya sido de su agrado. Y bueno, esperemos vernos muy pronto. Disculpen mi vocabulario.